Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos otra vez a un video en el día de hoy. Como lo dije en el anterior video, este video lo quiero hacer para ver el tema de la migración. Cómo migrar una cuenta ahora al nuevo KVK2, bueno, al KVK2, ¿vale? Con el nuevo sistema de migración. Lo voy a explicar de tal manera que no tenga que salir de la alianza, que no haya ni siquiera entregado los recursos, o sea que aún no he descargado los recursos que tengo y ni siquiera tengo listos los pasaportes para el poder que podría llegar a 60 y menos de 65 millones. Creo que son 35 pasaportes los que necesitaría, pero bueno, digamos que tengo créditos y podría comprar con dinero el resto, o sea que podría llegar a creo que unos 18 pasaportes. Aquí tendría 30, 31, 32 pasaportes más o menos, y me faltarían 3 o 4 pasaportes que podría comprar aquí en los paquetes estos de paquetes especiales. ¿Dónde está? Aquí, paquete de valor de migración, ¿vale? Como 15 dólares, que 15 euros, 15 dólares, que sería para poder completar los pasaportes, ¿vale? Pero lo importante que quiero decirles es que no hace falta ya haber entregado los recursos, no hace falta tener todo listo. Ahora lo único que debes hacer, que ya hice anteriormente, es reservar o inscribirte al reino al cual vas a migrar. Obviamente voy a hacerlo de manera ilegal, ¿sí? Voy a hacerlo ilegal, no he hablado con el reino. Mi cuenta es Main Infantería, ¿sí? Esta cuenta, digamos, tengo comandantes de arquería que estoy mejorando. Aquí ya tengo 551, no he querido subirla. Tengo a GCG, tengo a Ricardo, a Alex de KVK2 con pericia. Tengo a Alejandro, a Eduardo, perdón, 5553, que podría llevarlo a pericia, pero no me vale la pena gastar las casi 400 cabezas que tengo en este comandante si ya no va a ser muy necesario en el KVK3, ¿vale? Y Tomiris pues también la tengo, pero tampoco le pienso invertir sabiendo que en KVK3 esta dupla ya no sería la que vamos a utilizar, ¿vale? Entonces sería más o menos para rally, podría ser un Enrique, podría acabar de terminar a este comandante, acabar a mi Boudica, ¿sí? Para el KVK3 que jugaría, perdón. Digamos que tengo un equipamiento y estoy a la espera de terminar el equipamiento. Todavía tengo las piezas de la mano que me faltan y los accesorios los tengo por acá en otros, no sé si es en otro comandante, que serían los accesorios épicos, ¿vale? Pero bueno, esto es lo que quería explicarles, que voy a migrar este 5, esta cuenta tiene estas tropas, así que la idea es sacar cuentas del reino. Aquí ya me notificó que faltan 5 minutos para la migración. Lo único que hice es inscribirme para que me llegue la notificación. Iría aquí y voy a tratar de cortar el video para cuando llegue a este momento, falte no sé 10 segundos, enseñarles cómo migraría. Importante que tengan en cuenta que su reino donde iría tenga el límite de poder de inmigración intertemporada, sí, que es este, a 100, o por lo menos el poder que ustedes tengan, ¿vale? Como es 100, obviamente tengo capacidad para poder migrar dentro de ese límite, ¿vale? Hay 3.564 personas, intentaré ver si soy uno de los 50 jugadores que pueden migrar a este reino, ¿vale? Entonces los dejaré aquí, no sé, con la musiquita. Mentiras, cortaré el video y seguiré explicando en la próxima cuando falten 10 segundos, ¿vale? Recuerden, quiero que tengan en cuenta que no estoy saliendo de la alianza, solamente lo que pienso hacer es solicitar un cupo, ¿sí? Lo que se hace es solicitar un cupo, chicos. No es migrar de inmediato, primero tienen que estar dentro de los 50 aceptados, ¿sí? No es que migres de inmediato, después te llega, si logras tener un cupo entre los 50 jugadores que migrarán, ¿qué pasará? Te enviará un mensaje al correo del juego donde te dirá que tienes 24 horas para hacer uso de esa invitación o esa aceptación o ese lugar que has ganado al entrar entre los 50 primeros que han logrado migrar, ¿vale? Ahora mismo pues creo que voy a esperar aquí en este momento, seguiré hablando para que falten 3 minutos nada más para migrar. Deben estar en esta pantalla, chicos, ¿sí? En esta pantalla
este momento aparece cancelar solamente la inscripción que tengo, ¿sí? Para que me lleguen los avisos de este reino. Y esta pantalla, cuando falten un segundo, cuando llegue el contador de espera, el periodo de espera a 0, cambiará a migrar, ¿sí? Inmigrar. Entonces debes darle rápidamente para que puedas darle mirar, ok, y él automáticamente se queda en la espera y te dirá, eres uno de los 50, felicitaciones, o te dirá, has pasado, definitivamente no, si no fuiste rápido, no lograste pasar. Pero esto es así como migré la cuenta en el KVK2 que tengo en este momento, y ahora quiero llevar esta. Las estoy llevando con un periodo de espera, ¿sí? Para poder jugar tranquilamente las cuentas, ¿vale? Esta es main arquería, así que la tengo full arquería y pienso seguir en esa rama de arquería. De hecho tiene una skin que gané en el KVK3 con esta cuenta. Entonces vamos a ver cómo nos va con una cuenta de arqueros en KVK2. Obviamente, como les dije, tengo comandantes que tengo cabezas para terminar de subir, ya que a que llegue el KVK2, digamos que KVK3, perdón, KVK2 lo puedo jugar perfectamente con GSG, con Ricardo y con Miales, que los tengo, digamos, a Ricardo con Juana, GSG con Mehmet, y este lo podría Alex con el mismo Sun Tzu, ¿vale? Tengo varias combinaciones. Ya tengo desbloqueado al comandante Shugelian, que podría usarlo en KVK3, pero digamos que Boudica sí o sí la terminaré de maxear para el KVK3. Este no lo pienso maxear, ahí que vamos a acabar de darle, chicos. Falta un minuto para poder migrar, a ver si tenemos suerte y queda en el video para poder subírselo a ustedes y que sepan cómo se puede migrar a un KVK2 sin necesidad de salir de la alianza, como lo pueden ver aquí. Sin necesidad de salir de la alianza, estoy en la alianza secundaria del reino 2578. Esta es una de mis cuentas de arquería, sin necesidad de salir de la alianza, sin necesidad de tener los recursos en 0, sin ni siquiera tener los pasaportes listos, ¿sí? Solamente voy a ver si puedo conseguir un cupo, chicos, y hay que ser aquí suficientemente rápidos para conseguir ese cupo. Después de que consigamos el cupo, tenemos 24 horas para migrar, o sea, 24 horas para conseguir los pasaportes, no tener ya los recursos, ¿sí? Y ya poder migrar sin problema, pasaportes y 0 recursos. Bueno, estar sin alianza, chicos. Entonces recuerden que se puede migrar estando con el hospital lleno, no hay problema. Entonces vamos a ver, faltan 15 segundos prácticamente, hay que ser muy rápidos aquí. Apenas cambie este ítem de cancelar, le vamos a dar migrar rápidamente, a ver si tenemos mucha suerte. Vamos a ver, chicos, importante que estén suscritos o inscritos a este reino. Vamos a ver qué aparece. A ver, ahí ya le di, fui lo más rápido que pude. Esperemos que nos dé el resultado, diga felicitaciones o no fuiste aceptado, y ahí nos dirá, ¿vale? Pero esa sería la cuestión para poder migrar. Mira, aquí me dicen, lo siento, no pudiste migrar. Entonces eso es, ¿vale? Entonces hay que buscar, intentar migrar a otro reino y cuando abran las migraciones, como lo podemos ver. Y ahora sí que podríamos, digamos, ya me desinscribo de aquí, ya no quiero recibir información. Bueno, aquí ya no puedo migrar porque ya han migrado los 50 primeros, pero digamos que como sé que van a venir nuevos reinos para migrar aquí, ¿vale? Por ejemplo, este falta 46 días para, bueno, tiene 46 días en el KVK1 y aquí me faltaría 6 días y 27 horas para poder migrar nuevamente a este reino. Entonces me voy a escribir a alguno de estos, voy a tratar de contactar a estos reinos a ver si puedo migrar no de forma ilegal y poder quedar dentro de los 50, pero entonces voy a hacerlo, ¿vale? De todas formas, este video lo colgaré para que ustedes puedan ver cómo se tiene que migrar sin necesidad de que hayas salido de la alianza o de evacuado los recursos, ¿vale? Lamentablemente fueron más rápidos que yo en este reino, así que nada que hacer. Había muchos inscritos, tenía que haber elegido un reino quizás con menos jugadores inscritos, pero no importa, lo subiré para que ustedes puedan ver el ejemplo y en 7 días volvemos a intentarlo, chicos, con esta nueva cuenta, a ver si consigo un reino con menos inscritos, ¿vale? La idea es jugar en un KVK2. Miren, aquí por ejemplo hay 1200, creo que elegí el reino más concurrido, así que por eso fueron más rápidos que yo, pero eso es eso, chicos, ser rápidos, ¿vale? Entonces vamos a ver si en el próximo los próximos días, que son 7 días,
tengo suerte de migrar a algunos reinos que están terminando su KVK1 y abre la migración para el KVK2, ¿vale? Entonces, recomendaciones, traten de contactar para no entrar ilegal como lo iba a hacer yo, ¿sí? Ahora ya me dará tiempo 7 días para buscar en estos reinos que está terminando, de que me den un espacio en su migración dentro de los 50, les enseñaré mis comandantes que pueden servirles para KVK2 y ellos tomarán la decisión, bueno, KVK3 que ya se pueden utilizar comandantes de conquista, y ellos tomarán la decisión de si me dejan o no me dejan migrar dentro de los 50, si llegaría a estar con fortuna. Por ejemplo, aquí hay 1200 jugadores, aquí hay 631, traten de buscar reinos que no estén muy concurridos y traten de ver siempre donde tenga la mejor conexión, ¿vale? Yo en este momento lo intenté desde mi computador, pero creo que tengo mejor conexión desde mi teléfono móvil, el teléfono celular, así que lo intentaré la próxima desde el teléfono móvil. La anterior cuenta que tengo en el KVK2, que estoy jugando ya el KVK, la migré de hecho en el teléfono y fue mucho más rápido la conexión. A ver, es un iPhone, sí que va muy rápido la conexión y el juego. Entonces, pero creo que aquí es que habían 3562 jugadores, así que había muchas personas quizás con una conexión o mucho más rápidos que yo, así que podría haber escogido un reino con menos inscritos, pero bueno, eso ya depende de cada uno. Pero chicos, lo que quería decirles es que no hace falta ya, digamos, para poder solicitar un cupo, este ticket, ¿sí? Para poder solicitar este ticket no hace falta salirse de la alianza ni tener los recursos prácticamente a cero, ¿sí? Con la capacidad del almacén. Una vez consigas un ticket dentro de la inmigración, un cupo dentro de los 50, ya tienes 24 horas porque te llegará un correo al juego donde te dice que tienes 24 horas para migrar. Ahí ya preparar los, ¿cómo se llama? Los pasaportes, de ya descargar los recursos y demás, chicos, ¿vale? Entonces vamos a intentarlo en 7 días, quizás lo grabe pero desde el teléfono celular y les subiré el video, pero esto es lo que se debe hacer estando incluso con marchas en un nodo, ¿vale? O sea que no hace falta que tengan todo listo. Ustedes lo que van a hacer es obviamente migrar siempre y cuando tengan ya la aceptación dentro de los 50 jugadores que son aceptados o son los más rápidos para entrar a la migración. Eso es lo que deben tener en cuenta y es lo que deben hacer más que tener preparado ya la migración, porque si no logran estar, ustedes han dado los recursos, han llenado el hospital a cambio de nada, ¿no? Entonces tendrán 24 horas después para llenar el hospital y dar los recursos si logran obtener un tiquete dentro de los 50 cupos. Espero les sirva el video y puedan aplicarlo en las migraciones que puedan hacer a futuro, ¿vale? Voy a tratar de contactar, ya les he dicho, chicos, a los reinos que están por terminar el KVK1 y ver si me permiten migrar a uno de ellos. Si ya no puedo entrar ilegal, que de pronto pueda entrar dentro del top 50, dentro de las 50 migraciones asignadas en KVK2 para que no tenga problema, ¿vale? Bueno chicos, esto era todo por el video de hoy, espero les sirva y me dejen un like y se suscriban al canal si no lo están. Nos vemos en un próximo video, ¿vale?